Compatriotas, estuve de viaje por varias ciudades del país en estos días. Visité Cochabamba, estuve en La Paz, El Alto y la ciudad de Oruro. Era un recorrido que me merecía porque quería ver cómo estaba funcionando el país. Y definitivamente ha aumentado la crisis económica en el país, ha aumentado la pobreza en el país y la situación no está como nos muestran las propagandas publicitarias del gobierno nacional. En primer término, decirles de que la descalificación de una institución de calificación internacional respecto a la economía boliviana ha tomado muy en serio la situación de organismos internacionales para que nos puedan conceder créditos, toda vez que en este momento el país no tiene reservas internacionales en el Banco Central. Esa situación nos pone en una franca vulnerabilidad económica, en una fragilidad terriblemente crítica, ya que fíjense que en los últimos días se tuvo que aprobar un crédito de 50 millones de dólares como si fuera gran cosa en este momento, como si fuera un monto muchísimo importante en la Asamblea Legislativa. La reunión que tuvo Arce con Evo Morales en Cuba, de una forma u otra, con injerencia o no, ha bajado los enfrentamientos entre Evo y Arce, y eso ha generado que se posterguen, lo que implica las intervenciones y que el enfrentamiento sea menos frontal. Sin embargo, el fraccionamiento marcha. Yo creo de que es un fraccionamiento que solamente están esperando para agarrar y ver qué es lo que pasa a finales del 2024. Mientras tanto, al gobernador Camacho no lo dejaron salir de Chonchocoro, aunque tenía la autorización judicial. Buscaron 20.000 pretextos para que pueda ir a la reunión autonómica en el Palacio de Gobierno en La Paz, y bajo cualquier pretexto no lo dejaron salir. Yo creo que a Camacho lo van a tener detenido mientras el MAS esté vigente, y probablemente si ven que están divididos y para fraccionar la unidad nacional, van a liberarlo a pocos meses antes de las elecciones o pocos meses antes que se venzan los plazos para la convocatoria a las elecciones 2025, para que salga Camacho y salga a fragmentar cualquier proyecto de unidad nacional que trate de surgir. O sea, más o menos esa es la estrategia que creo que en este momento existe. Si pensamos cómo anda el país, les diré que existen cerca de 500.000 empleados públicos y existen cerca de 380.000 trabajadores regulares registrados en el Ministerio de Trabajo que pertenecen al área privada. Entre tanto, existen 10 millones de bolivianos que no tienen trabajo formal, que no son parte del gobierno nacional, ni son parte tampoco de la empresa privada regular, que tenga beneficios sociales, que tenga seguro de salud o que tenga su aportación de previsión social. Esos implica más o menos el 80% de la población boliviana que vive en la informalidad. El recorrer el Alto es impresionante, la capacidad de miles de comercios uno al lado del otro. Yo no sé cómo hacen para funcionar esa economía del Alto, la verdad es una sorpresa. Está llena de muchísimo contrabando, de muchísima actividad comercial, y se mueve como también lo hace Oruro. Oruro un poco más orientada al contrabando y a la explotación de minerales, pero el comercio anda funcionando, pero la informalidad es latente. El contrabando está a la orden del día y no existe ningún tipo de control por parte de ninguna autoridad. Pero más bien que lo sea así, porque si no, esto complicaría peor la situación económica que vive el país. Ahora, si hablamos de cómo está el país en este momento en el factor económico, les diré que las previsiones que se tiene y que se necesita para poder funcionar como país, para sostener una planilla de 500.000 de personas en los próximos meses, los sueldos
cuando el gas se está agotando, cuando hasta el 2024, a principios del 2024, se acaba nuestra exportación de gas a la Argentina, cuando han bajado todos nuestros ingresos que tenemos como nación definitivamente y no tenemos recursos propios, nuestras reservas, la caja de ahorros que es el Banco Central no existe. En definitiva, o tenemos dos opciones, o la van a hacer la de Cuba, la de encerrarnos a todos y de empezar a apretar y hacer desaparecer cualquier tipo de actividad comercial, o la otra, tender a flexibilizar. En ese contexto es importante que ustedes sepan que nuestro país, en un ranking que existe vinculado a los puestos de los países que tienen mayor libertad económica. ¿Qué me refiero? Libertad económica se entiende aquel país que tiene Estado de Derecho, que respeta la propiedad privada, que da seguridad jurídica a quien invierte, que tiene que ver también con eficacia judicial, contempla la integridad del gobierno, la transparencia, los sistemas de regulación. Porque, ¿qué debe ser un gobierno y cómo funcionan los gobiernos eficientes? Bolivia, lamentablemente, en los países que están vinculados, o sea, calificados de un orden del 1 al 176, que tengan libertad económica y que favorezcan al crecimiento de lo que implica lo fundamental, que es la actividad privada, que es la que genera la actividad de un país comercial, que genera que sea próspero, se encuentra en el número 166 de 176. O sea, estamos a 10 puntos de ser un país similar a Cuba y a 9 puntos de ser similar a Venezuela. Porque Venezuela está en el penúltimo lugar y Cuba está en el último lugar. En el lugar número 3, a la inversa, o sea, en los peores lugares se encuentra Corea del Norte, Venezuela y Cuba. Y cerca de ellos, muy cerca de ellos, nos encontramos nosotros con el número 9. Es increíble la situación de inestabilidad que se está dando y se está promoviendo al sector privado de la economía. Porque si se generaría seguridad jurídica, definitivamente hubiera la intención de empresas de venir a tratar de explorar si existe más petróleo y no necesitaremos de nuestros recursos. Buscaríamos la forma de incentivar mayor intervención de capitales extranjeros, hacer proyectos joint venture, ver la forma de que existan gente de afuera que trate de invertir en Bolivia. Definitivamente los capitales de Santa Cruz se están yendo al Paraguay, los capitales de La Paz se están yendo a los Estados Unidos. O sea, paulatinamente nadie tiene la plena seguridad qué es lo que va a pasar en el país. Y más aún teniendo en cuenta de que el país en este momento se encuentra enfrascado en una pelea entre dos proyectos totalmente totalitarios, el proyecto de Evo Morales y el proyecto de Arce. No existe un proyecto político alternativo, democrático, que genere lo que es la economía de mercado. La economía de mercado, para que ustedes lo entiendan, y que es importante porque eso es lo que me interesa compartir con el ciudadano común, es cómo funciona el Estado en un estado de economía de mercado. En el estado de economía de mercado existe la menor intervención posible del Estado. El Estado es un ente intermediario entre los empresarios y los trabajadores. Y ahí es donde vienen los sistemas de regulación. Nosotros hemos destruido totalmente el sistema de regulación. Le cambiaron a las superintendencias de impuestos, de pensiones, de bancos, etcétera, etcétera, son totalmente intervenidas y además son parte de la estructura del poder del Estado y no son independientes, porque se sobreentiende que en economía de mercado esas instituciones tienen que estar siendo las que están protegiendo a los consumidores. Entonces, ante esa situación, la situación boliviana está cada vez peor, está complicada. Y más complicada cuando no tenemos una visión. Este gobierno no tiene ni la visión de llegar a ser de izquierda, ni tiene la visión de llegar a por lo menos a una economía de mercado mínima. Entonces, ¿hacia dónde vamos? El país está sin rumbo. El país en este momento no tiene una perspectiva. No sé si la intención será hacer una mala copia de Cuba, del hambre de Venezuela. No creo, porque yo creo que de Bolivia no aguantaría una situación así. Lo que sí sé es que el gobierno no va a aguantar
en los próximos meses, en un tema no mayor a unos 5, 6, 7 meses, poder sostener la balanza comercial, la balanza de pagos que tiene, los sueldos, lo que tienen que pagar a los empleados públicos. O sea, ¿de dónde va a sacar el gobierno el aguinaldo para pagar 2 sueldos a finales de diciembre? O sea, el tema que está haciendo el gobierno es ver cómo puede ser día a día, cómo puede sostener la economía de este país. Todas las empresas estatales son deficitarias y solamente la de yacimientos tuvo cierto relativo superávit hasta diciembre del año 2019. Después de ahí todas son totalmente deficitarias. Entonces no solamente hay que pagar a 500.000 trabajadores, sino que hay que subvencionar a las empresas estatales deficitarias, hay que subvencionar, hay que dar bonos, hay que subvencionar los hidrocarburos, hay que pagar una serie de bonos, bonificaciones. Entonces yo no sé de dónde va a poder sostener la economía este país cuando está haciendo todo lo posible por simplemente prestarse 50 millones de dólares que no alcanzan ni para medio día de gasto público de un Estado como el nuestro. Ante esa situación, yo creo que el gobierno debe sincerarse consigo mismo y debe darse cuenta que la mayor energía económica que tiene este país es el 80% de los emprendedores, de los informales, de los que se consiguen trabajo sí mismos, de los que se generan y se inventan su trabajo, de los que salen y venden y no sé qué venden, pero hacen algo para sobrevivir. A esos deberíamos darle seguridad jurídica, deberíamos darle la posibilidad de que puedan desplegar su trabajo y apoyar a todos los emprendimientos privados. Porque fíjense que Uruguay es el número 10 en el mundo, o sea, en cuanto a los países que dan mayor libertad económica. Los países que dan mayor libertad económica a ciudadanos para que puedan abrir empresas sin someterlos a tantos tributos, sin someterlos a tantas regulaciones, hacen que las empresas funcionen. Y este país, los bolivianos son creativos, los bolivianos son emprendedores, por eso este país está funcionando. No está funcionando por la magia del supuesto socialismo del gobierno, no. Es el esfuerzo, la creatividad, la iniciativa del boliviano la que genera su propio trabajo, su propio empleo y la que da empleos y la que da para adelante. No es aquí que el Estado está haciendo funcionar o está estimulando. El Estado más bien es una carga que va encima del 80% del conjunto de los bolivianos. La verdad, quería sincerarme en lo que pienso en lo económico con ustedes, porque estoy preocupado en la perspectiva que le vaya mal al gobierno, porque si le va mal a este gobierno, le va mal al país, y si le va mal al país, le va a ir mal a los bolivianos. Y si la gente no se da cuenta que nos están llevando al precipicio, y la mejor forma es tratar de que corrijan las cosas, pero lamentablemente este es un país de gente testaruda, y creo que además que saben que se viene el caos y se viene una destrucción de la economía total, y no están haciendo absolutamente nada. Lo único que han hecho es tratar de ponerse entre ellos, dándose un abrazo falso recientemente en el Chapare a raíz de su acuerdo que hicieron en Cuba. Lo demás viene cantado. La economía está para abajo. Nos vemos mañana. Muchas gracias.